El tema que en esta mañana vamos a hablar, distinto a la lectura que se ha tenido, tiene que ver un poco con lo que hicimos el día de ayer en la reunión esta de carácter especial, que fue en la imposición de manos y el reconocimiento de dones espirituales. Dones, en este caso, muy importantes y necesarios, principalmente para la constitución de una iglesia. O sea, la iglesia necesita, para poder ser constituida como iglesia, básicamente los dones de pastorado y diaconado, ¿verdad? De lo contrario, se constituye en una congregación que siempre, en lo preferible, debe ser presidida por un misionero o un pastor que guíe, instruya y vaya formando a través y por el auxilio de Dios la congregación en el día de mañana puede ser constituida como iglesia. Ahora bien, ya estando constituida la iglesia, siempre se necesita que la iglesia desarrolle en una medida que Dios lo vaya disponiendo y también aún en el interés personal propio de los creyentes, la manifestación y el desarrollo de otros diferentes dones que el Señor otorga a través de su palabra para la iglesia, el crecimiento, el desarrollo y aún también para el cuidado de la iglesia en sí misma. Yo les voy a invitar a que leamos en 1 Juan, el capítulo 4. 1 Juan, capítulo 4. Y podemos leer desde el versículo 1 hasta el 6. Nos enseña así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pues nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiere decir que entre todas las capacidades que Dios otorga al pueblo de Dios, a los creyentes, a la congregación formada por un grupo de hermanos constituidos en iglesia, entre una de las cualidades o dones propios y solamente propios del Espíritu de Dios en el corazón de los hijos de Dios, se encuentra esta capacidad espiritual de poder probar los espíritus. Algunos lo definen también y lo relacionan a este texto de 1 Juan capítulo 4, cuando dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, con el don de discreción
de espíritu que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, verso 10. En 1 Corintios 12, 10, que es otro capítulo que habla de la diversidad de los dones en la iglesia, habla del repartimiento y de la manifestación del Espíritu para provecho en el cuerpo de Cristo y del repartimiento como el Espíritu Santo quiere a cada hermano. Pero dentro de ese repartimiento justamente se encuentran los que dice el versículo 10, para no sernos tan extenso y leer todo lo que viene diciendo. Dice: a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, si ustedes ven la cita, o por lo menos la referencia que nos da la misma Biblia de los que escribieron o hicieron estas anotaciones, cuando dice aquí discreción, van a ver que tiene una U, los que tienen la versión antigua, con referencia al centro, van a ver que tiene, donde dice discreción, una letra U chiquitita, y al lado, justamente, en Juan, capítulo 4, verso 1, donde hemos leído, y que habla de probar los espíritus si son de Dios, ¿no? Y es interesante, yo ahí encontré, no digo una desperfecto o mala interpretación, sino justamente algo que es interesante para estudiarlo, pues en el capítulo 4, aparte de la prevención que nos hace la misma palabra de Dios, y esto principalmente con respecto a todos aquellos, como dice acá, que muchos son venidos, y esto como prevención principalmente, no tanto a los que nos conocemos entre nosotros mismos, los que nos hemos criado y crecido y ya nos conocemos, sino principalmente esto se refiere al cuidado que siempre tiene que tener la Iglesia al escuchar nuevas voces o nuevos predicadores, porque justamente dice en el 4, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y aún las cosas que escuchamos, no solamente en la Iglesia, sino también fuera de la Iglesia. Miren, les cuento una experiencia. Un hermano que no es de nuestras congregaciones, pero sí que es creyente, que tuvo unos problemas muy tristes, muy serios en su hogar, a raíz de infidelidades de carácter moral en la iglesia, no él, sino de su esposa, lo cual lo llevó a un divorcio, a una separación. Pero un día estaba escuchando en la radio y de repente presentaban a un apóstol, como le llaman ahora, ¿no? Un predicador que venía con una fama y toda una trayectoria, y dieron el nombre. Bueno, ¿cuál no sería su sorpresa? Que el nombre de esa persona que lo presentaba como un gran siervo de Dios no era otro que aquel que había destruido su casa, su hogar. Entonces ahí daban el teléfono para que llamaran y para que hicieran sus preguntas, dejaran sus comentarios. Entonces llamó y se presentó: mire, yo soy fulano de tal, me llamo así, me dicen así, y el que está predicando se llama así, 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 era de tal y tal lugar, e hizo esto, y en mi casa. Y si no es así, que me lo pongan directamente en línea, porque el predicador estaba dispuesto después a contestar por radio cualquier pregunta que se le hiciera. Bueno, póngalo en línea, que le voy a hacer algunas preguntas. Él sabe muy bien quién habla.
Tardaron 2 segundos, dice, en sacarlo del aire a ese predicador. Porque le dijo, es una mala persona, destruyó mi familia, mi hogar, en fin. Y lo tenían allá arriba y que iba a predicar, no sé sobre cuántas cosas. Entonces, qué cuidado que hay que tener. Y dice, yo lo pesqué justo, dice, porque ni me imaginé que iba a estar que seguía andando por ahí haciéndose pasar como un gran profeta de Dios. Pero cuando me presenté y él sabía quién era yo, entonces, y los de la radio vieron que la cosa era bien en serio, porque le di mi número de documento, mi dirección, y le dije el nombre de esta persona y cómo lo apodaba y cómo lo conocía y lo que había hecho. Inmediatamente lo cortaron y pusieron una grabación de otro predicador de otro momento, que no se sabe el origen. Por eso digo, ¿no? Y aún hay que tener cuidado con aquellos que acostumbran a escuchar predicaciones en radios que supuestamente son fieles y nos parecen, pero hay que tener mucho cuidado, pues muchos falsos profetas son venidos en este tiempo. Esta experiencia tal vez no se asocia demasiado con el tema que vamos a ver, pero sí el cuidado que hay que tener y a lo que se refiere la palabra del Señor en este sentido. Y es interesante porque aunque acá dice y asocia a la discreción de espíritu, como dice ahí en Apocalipsis, en 1 Corintios dice la discreción de espíritu, pero acá habla de, primeramente, no creer, en el sentido de tener el cuidado y de no aceptar las cosas ingenuamente, en un sentido, en un buen sentido de la palabra, como que, bueno, todo lo que dice la persona está bien, porque dice ser cristiano. No, está bien. Y luego usa una palabra que es distinta a discreción y que significa probar los espíritus. Yo me anoté unos textos para que veamos y tengamos una referencia más o menos para una idea de lo que puede ser llegar a probar. Fíjense en Lucas, capítulo 14, 19. Esto tomado del diccionario bíblico, no es una cosa que a mí se me ocurre, de diccionarios fieles, por supuesto. En Lucas 14, verso 19, es cuando el Señor llama a la gran cena, pero las excusas que van poniendo, y en el versículo 19 uno dice, y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Bueno, es la misma palabra que se utiliza ahí en Juan 4.1. Entienden claramente, creo que no es, la analogía es muy clara, así como uno sale a probar, y de qué manera podrían haber probado los bueyes. En el arado y trabajando, si es que son buenos o no, y si sirven o no. Yo no sé dónde era que el otro día, en una reunión en el cierre de la escuela bíblica, el hermano Daniel Pellejero, que es un hombre, yo le iba a decir un chico porque lo conozco que tenía 9 años, pero para mí es más chico, por supuesto, pero es un pastor de la iglesia en Las Flores, y él, aplicando esto, hablaba de una yeguita que ellos habían adoptado, que la madre murió por un rayo y quedó solita cuando era potranquita, ¿no? Creo que se le dice así, cuando era muy chiquitita, y la adoptaron y la criaron como si fuera un perrito. Y salió mañera,
de todas las mañas que podía tener un animal, le salió el caballito ese, ¿no? Y bueno, llegó el momento que creció y había que ponerla a ver y probarla. Y como es sabido en el campo, para tirar de una carreta, de algo, no se la puso sola. Se buscó una yegua nodriza, ya adulta, muy tranquila, mansa, obediente, trabajadora, adulta ya el animal, y se lo ató al yugo. Y al lado se ató la potranquita esta que tenía que empezar a trabajar. Y fue como para filmarla, todo lo que hizo ese animal. Se tiró al piso, tiraba para atrás, para el costado, saltaba. Y se transpiró ese animal y la otra despacito caminaba al lado, tirando de la carreta. Y este hizo de todo, dice, hasta se tiró al piso. Pero no porque estaba maltratada ni nada, sino porque no soportaba el yugo o el ser probada. Hasta que por último, dice, bueno, después cuando se cansó, se paró y empezó a caminar despacito al lado de la otra. Qué notable, ¿no? Ser probados. Bueno, ¿qué cosa? Y acá la palabra que utiliza de no creer y probar significa de examinar verdaderamente si aquel que es venido con una palabra distinta se amolda a lo que nosotros definimos siempre como sana doctrina. Porque puede ser una persona que venga con muchísimas nuevas ideas, con un entusiasmo fantástico, con todo lo que puede traer, pero no se ajusta, no se amolda a lo que tiene que ver, porque ahí en el libro que hemos leído, justamente nos habla de que hay una manera de conocerlo. O sea, si esa potranquita no la hubiesen atado a un yugo junto a una yegua hecha, por decirlo de esta manera, jamás hubiesen sabido realmente si servía o no. Y acá dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo poder llegar a reconocer para preservación de una iglesia, de alguien que viene a predicar, que viene a enseñar, que puede empezar sencillamente sentándose en el banco? Venir bien vestido, decir que es cristiano, que es hijo de Dios, y uno ya diciendo esas cosas parece que ya abre la puerta. Muchos vienen conociendo las palabras que tienen que decir para parecer a los hombres tal cosa, entonces saben perfectamente lo que tienen que decir, saben perfectamente cómo tienen que presentarse frente a una congregación. ¿Me entienden? O sea, yo lo escucho hablar y no me parece nada malo. Eso tiene mucho que ver con las doctrinas modernistas que estamos estudiando, lo que es la dialéctica, lo que ellos dicen que no coincide realmente con lo que ellos creen. Ellos dicen, sí, nosotros creemos que Cristo es venido en carne, como dice acá, pero no es de la manera en que nosotros creemos que es venido en carne. Al punto tal que actualmente en los seminarios ya es más que sabido que se enseña herejías, por ejemplo, como que Jesucristo es el hijo de José y de María. Eso quiere decir venido en carne, que es un hombre común como cualquiera de nosotros. No es como nosotros entendemos, según Gálatas 4:4,
que se dice, ¿cómo? ¿Alguno lo sabe de memoria el versículo? Más venido el cumplimiento del tiempo. Despacito y fuerte. Más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, Hecho de carne, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y lo que en ella es engendrado es hijo de Dios, por cuanto es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Miren qué diferencia. Y uno escucha y lo primero que parece no es perfecto, es venido en carne. Pero es una manera de probar los espíritus, si son de Dios, y esta es la manera, podríamos decirlo, la sana doctrina es lo que guía, es la senda rectora. Por analogía, utilicemos la figura de esa yegua, y con todo respeto lo digo por supuesto, mansa, correcta, que sabía lo que tenía que hacer, que sabía guiar el carro, y estos falsos profetas son esa potranca que no tiene ni idea de lo que tiene que ser ahí, que tiene toda la apariencia, pues era un caballo, no era distinto al otro, pero tenía otra educación, tenía todas las mañas del mundo que a uno le da gracia en un animal. Pero cuando se trata de predicadores de la palabra de Dios, ¿cuánto es el cuidado que se tiene que tener? Por eso hay que probar. Y la prueba es la sana doctrina, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la línea rectora, es la regla de oro. Y se aplica no en una parte, sino en todo el consejo de la palabra de Dios. Por eso también esa misma palabra probarse o probar se utiliza en 1 Corintios 11, verso 28, cuando la Biblia nos habla en la cena del Señor, cuando dice pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y con qué nos tenemos que probar? ¿Con qué nos tenemos que comparar? Con lo que enseña la palabra de Dios. Por eso dice, el que come y bebe indignamente no discierne el cuerpo y la sangre del Señor. Luego también Pedro habla para que la prueba de vuestra fe. ¿Y cuál es la prueba de vuestra fe? Bueno, el ser examinados como por fuego. Pruebas que muestran si realmente uno es creyente, renacido, como decíamos ayer con el ejemplo de nuestra hermana, ¿verdad? Una vida de fe, y bueno, se va a demostrar en los momentos más difíciles si realmente es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se ajusta a la sana doctrina, a la doctrina del Cristo resucitado, a lo que Él enseñó, para que nosotros imitemos y sigamos sus pisadas. Siempre está la comparación. El modelo a seguir es lo que está escrito en la Biblia, es lo que está escrito de la Santísima Trinidad. Y, por otro lado, lo que siempre debe ser probado y comprobado es lo que se pone al lado. Si se ajusta o no a esa sana doctrina. No una parte de la doctrina, no una parte de la palabra, sino a todo el consejo de Dios. Luego también se utiliza allí en 2 Corintios 8:8, dice que, este es un texto interesante, dice en 2 Corintios 8:8, dice, lo podemos leer, como a veces también podemos ser probados nosotros, ¿no? Cuando habla de la liberalidad, no de libertinaje, ¿no? Sino de lo desprendido que eran los macedonios,
En el 7 podemos leer antes, dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. ¿Y a qué gracia se refería? Abundaban en amor, en ciencia, sería en conocimiento, en toda solicitud, dispuesto a muchas cosas, y en un amor para los apóstoles. Pero que también, porque se ve que ahí no estaban tan abundantes, en esta gracia. Y vamos a ver de qué gracia se trata. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad también de la caridad vuestra. Para que lo entendamos, si es que no lo entendimos. O sea, abundaban en muchas cosas, pero le faltaba abundar en... ¿Qué es esto? ¿Conocen el gestito? Alguien me hacía ver así. Faltaban en la billulla, la menega, ¿qué más? La ofrenda, y aparte de la ofrenda, ¿qué más? El sostén misionero. Y lo comparaban con otros hermanos. Por eso dice, así como en todo abundáis, que también abundéis en esta gracia. Y lo hacía con los hermanos de otras iglesias que ya habían abundado en ese don espiritual. Eso también habla de prueba. Una vez le tuve que decir a unos hermanos que en una reunión medio me echaban en cara determinadas cosas, entonces yo no es que me defendí descaradamente. Entonces, bueno, hermanos, les pregunto, ¿cuántas veces me ayudaron ustedes para llegar hasta acá? Así como se quedaron ustedes, se quedaron. O sea que si uno quiere buscar respuesta, haya respuesta. Y porque usted, pastor, bueno, está bien, perfecto. Pero ¿y ustedes qué hicieron? ¿Cómo abundaron para que yo pudiese llegar? ¿Cuántas veces anoté yo la ayuda recibida? Y la verdad que después de muchos años de un ministerio con unos hermanos, nunca había recibido absolutamente nada. Y el Señor lo sabe. No voy a dar los nombres de quién. Pero si uno lo prueba con otros hermanos, qué comparación, ¿no? Una fila con otra fila. De esta fila recibí mucho, de acá nunca recibí nada. Y eso le pasaba al apóstol Pablo. Por eso puso a prueba a este hermano. Para que entendamos lo que dice la palabra, probar a los tales. La importancia de ser probados los predicadores. Y por otro lado también es interesante entender dos palabras que se utilizan. La primera, y vamos a dar definiciones para que podamos comprender y a ver si lo podemos incluir a esta exhortación paulina, más que paulina, de Juan, cuando dice probar, y en otra parte Pablo dice la discreción y el discernimiento. Discreción no es igual que discernimiento. Parecen similares, a veces nos equivocamos, porque decimos discreción de espíritu, y como está
asociado a Juan 4:1, pensamos que tiene que ver con eso de probar. Pero fíjense lo que significa la palabra discreción, que es algo muy importante. Si leen en Proverbios, el capítulo 8, versículo 12. Proverbios 8, 12. Dice yo, ¿y quién está hablando ahí? Cuando dice yo. Habla yo la sabiduría. ¿Quién es yo la sabiduría? Dios mismo. Es el Señor Jesús el que habla. Él es la sabiduría de Dios. Fíjense lo que dice. Habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. Miren qué interesante, ¿no? La sabiduría habita con la discreción. ¿Y saben lo que es discreción? Discreción quiere decir sensatez para formar un juicio y tacto para hablar u obrar. Eso es discreción, básicamente. También se puede definir como reserva, prudencia, circunspección, moderación, tacto, sagacidad, tino, y podemos dar algunos ejemplos. Se comporta con discreción y elegancia, o hay que llevar este asunto con mucha discreción. La falta de discreción puede llevar a una persona a ser víctima de un delito, por ejemplo, o ser vulnerable a algún tipo de cosa, ¿no? Fíjense eso es lo que significa. Lo interesante es que discreción no lo encontré en el diccionario bíblico, la palabra en sí misma como discreción. Sí encontré discernimiento. Fíjense lo que ahora significa discernimiento. Parecen similares, pero no lo son. Discernimiento es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Es un juicio que se basa en normas, modelo de valores, moralejas o principios. Y se ve en las sociedades humanas, en experiencias humanas, en propias o ajenas. Proviene del latín discernere, que significa dis por distintas vías, y cernere quiere decir cribar o separar, o cernir, cuando se hace el tamizado de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo unimos? Porque no hay en la palabra de Dios discrepancias al respecto. En este aspecto de probar los espíritus. Probarlos si son de Dios realmente. Usar un correcto discernimiento, y fíjense ustedes que esta definición está apoyada en la palabra misma. Podemos leer en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 4, verso 44, verso 23. 4:23. Cuando habla del servicio en el santuario de los sacerdotes, lo que Dios exigía de ellos era esto: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
fíjense, discernir, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y hacer diferencia y discernir entre lo que está limpio y lo que está sucio. Y ahora nos vamos a Levíticos, capítulo 10. Levíticos 10, versículo 10. Conocido este texto, ¿no? Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Miren qué importante entonces es esto de probar los espíritus con discreción, pero también con discernimiento. Es como cuando uno dice, debemos orar con el espíritu, pero también con entendimiento. Cantemos en el espíritu, pero cantemos con entendimiento. Miren, el otro día hablaba con una hermana que entiende de música y yo había hecho una mención, no sé si el domingo pasado o el anterior, con respecto a la utilización de la música pragmática en este tiempo para mover. Sí, creo que el domingo pasado lo dije, ¿no? Y después me confesó esta hermana, la cual tomé por ejemplo, pobre, nuestra hermana Karina, me lo dijo así. ¿Sabe, pastor, una cosa? Cuando yo tenía ganas de llorar, sabía qué música tenía que escuchar. ¿No les ha pasado eso? Y de acuerdo al estado de ánimo que estoy, quiero escuchar determinada música. ¿Por qué? Porque eso ayuda. Y no era la letra, era la música. Un reconocido y muy famoso predicador evangélico en una oportunidad decía, y en eso estoy en parte de acuerdo, pero le faltó eso. Decía, si en una iglesia no se predica la palabra del evangelio, no es una iglesia que esté bien. Si en una iglesia lo que se canta no tiene la palabra de Dios, no está bien. Si un incrédulo se siente cómodo escuchando lo que se canta y se habla de Dios y de la presencia de Dios y lo tolera perfectamente y es incrédulo y hasta al contrario le gusta, estamos mal. Y le falta decir, en realidad, si bien la palabra, las letras tienen que ser correctas, sanas, conforme a la doctrina de la palabra de Dios, el problema principalmente está en la música, porque la música apunta al alma y a las emociones y mueve los corazones y lleva a las lágrimas porque nos trae recuerdos, porque nos trae nostalgias, porque nos trae amores perdidos, porque nos trae infancia perdida, adolescencia fracasada. Es la música, no es la letra. Y yo le decía a la hermana, sí, y nos olvidamos que realmente la música no es para que nos agrade a nosotros. La música es de Jehová. Cantaban para que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso no me tiene que emocionar. Me tiene que llevar a una actitud de humildad, de reverencia, de respeto, porque es al Dios nuestro al cual adoramos. No tiene por qué emocionarme a las lágrimas y salir con esa sensación
Pero a veces nos pasa, ¿no? Escuchamos himnos que son unas canciones tan bellas, pero la letra no nos acordamos. Me quedó la música. Y esa música es conforme al mundo, porque atenta a eso. Y eso busca la gente. Por eso dice ahí en el mundo, fíjense, lo dice acá también, en 1 Juan 4, cuando habla de probar los espíritus, fíjense lo que dice, ahí en Juan 4. Ay, qué difícil esto. Bueno, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y eso se puede aplicar aún a este aspecto. Si nosotros escuchamos un himno donde se alaba solamente el nombre de Dios y no se hace mención a la redención que es en Cristo Jesús, aunque sea en una de sus estrofas, prestemos atención a lo que dice el himno, porque tal vez se puede acomodar a católicos apostólicos romanos, a los adventistas, a cualquier grupo, porque son letras ecuménicas, para que agrade a cualquier tipo de persona. Pero una letra que menciona la obra de Cristo, su redención y su salvación a través de la fe, eso solamente vosotros sois, dice, del Señor. Y hemos de confesar esta realidad. Y todo esto tenemos que tener este discernimiento. Si escuchamos música, por ejemplo, digo, me tomé la música, que solamente conmueve la faz emocional de mi vida, no me sirve. Si yo pongo la radio para escuchar música cristiana y escucho la música y me lleva y me transporta y me eleva, cuidado, porque eso no es lo que Dios quiere. En todo caso, tendría que ser a través de un acto de humillación, de oración y de contemplación delante de su persona y de limpieza, porque voy a confesar muchas cosas que están escondidas, mientras que las emociones las esconden, las protegen y las amparan y la necesitan porque necesito vivir esto. Es lo que le pasa a muchos, lamentablemente, pentecostales que vienen acá, porque les falta eso. La palabra está bien, pero me falta eso, no tienen el espíritu, porque no siento esa cosa que me haga llorar, porque quieren llorar, porque les parece que de esa manera tienen el espíritu de Cristo, y no es así. Si queremos llorar, hagámoslo en secreto, delante de nuestro Padre Celestial, el cual ve en secreto. Y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. ¿Y de qué manera? Bueno, a través de la santidad de vida. Porque yo necesito, si me quebranto, es reconociendo mis propios pecados, confesándoselos, pidiendo que me limpie. Y con toda seguridad que eso no me emociona, como me emociona una canción que a veces parece más un bolero. No sé, hoy día hay otras canciones, no sé cómo se las llama. Bueno, hoy se escucha reggaeton, rap y no sé cuántas otras porquerías de esa, ¿no? Con música cristiana, con letra cristiana. Cuidado, hermano. Probad los espíritus, si son de Dios. Porque a veces no solamente vienen a través de un falso profeta predicador, sino también a través de lo que traen otras cosas. Siempre el propósito del diablo
es minar el fundamento de la fe de los hijos de Dios. Es minar la fe de los creyentes. Minar quiere decir destruir. Cazadnos las zorras, dice. Las que echan a perder las vides. Esas pequeñas zorras que se meten y destruyen lo que Dios quiere que dé fruto en nuestra vida. Entonces, fíjense cuántas cosas se puede decir de esto, de la discreción. Recuerden esto. Muy distinto, pero se asocia también. Porque hay que aprender a tratar las cosas con sensatez, formar un correcto juicio y tacto para hablar y obrar, porque a veces puede haber hermanos también, que de pronto empiezan a escuchar y uno sabe. Bueno, tengamos la discreción de hacerlo correctamente, con amor fraternal, con reserva, con prudencia, no avergonzando al hermano, sino guiándolo. Como dice el apóstol Pablo, previniéndonos con honra los unos a los otros. Mirá, lo que escuchás suena muy lindo, pero es para el mundo. Pero no es para nosotros los creyentes. Si querés, después lo hablamos más detenidamente a la luz de la palabra. No es porque yo sea mejor, sino porque yo también lo entendí. Yo lo tuve que aprender eso. Te quiero compartir esto para que también te ayude. Porque esto a la larga te hace mal. Esto a la larga te va a deprimir. A la larga te va a alejar de Dios. A la larga va a alimentar tus resentimientos, tus rencores, tus broncas, tus odios. ¿Contra quién? Contra Dios. Porque ahí está el tema. Ahí está el tema. Es Dios. Démosle la vuelta que le demos. Señor, la mujer que me has dado, le dijo el hombre, Adán. Y la mujer, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Siempre la culpa es del otro. Siempre la culpa es del otro. Entonces, queridos, aprendamos a ser discretos en el trato de las cosas de Dios, pero a discernir para poder examinar y pasar por la prueba que el Señor permite que pase, y probar las cosas si realmente son hechas en Dios. Cuánta bendición hay, ¿no? Tal vez enfocándolo un poquito distinto y buscando el significado de las palabras y no escudarnos en un montón de cosas que existen hoy en día. Y en eso somos maestros, para escudarnos en nuestras propias justificaciones, para cuestionar lo que la palabra de Dios me plantea, para tergiversar lo que Dios me dice, para acomodarlo como a mí me conviene, para hacerle decir otra cosa que la Biblia no está diciendo, pero que a mí me conviene que sea dicho, como lo usan tantos predicadores, ¿no? Que tuercen, y Cristo lo decía, ¿no? Tuercen para beneficio de sí mismos la palabra de Dios. Ajustémonos a la sana doctrina, a lo que está escrito. Oremos para que el Señor nos libre de desvíos, de errores, de cuestionamientos. Desconfiemos de nuestro propio corazón. No escuchemos los eslogans, los dichos actuales, que todos apuntan para eso. Nuestra única fuente de conocimiento, de sabiduría, está en el Señor. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.